Saludos y bienvenidos a La Calle Encendida. Este es su primer programa desde Puerto Rico. Yo soy Marianela Pallanina, su anfitriona, y él es José Ernesto Delgado, de quien estaremos hablando hoy. Él será también anfitrión de La Calle Encendida, pero hoy vamos a conocer un poco sobre José Ernesto. Cuéntame, ¿quién eres? Saludos Marianela y gracias por la bienvenida. José Ernesto Delgado Hernández, padre por vocación y poeta por hermoso accidente de la vida, como redacto en mi biografía. Tengo una hija que se llama Adriana, de 7 años, y otra que está en camino, que se llama Ámbar Itzel. Y poeta por hermoso accidente de la vida, porque no tenía pensado ser escritor ni nada por el estilo para los años 96, 97, por allá, cuando estudiaba en la escuela Manuel Arturo Moriz en Cabo. Pero en una mudanza me encontré un libro de Gustavo Adolfo Bécquer. Luego, paseando en algún momento en la escuela, me encontré un libro de José Ángel Buesa en un zafacón, y eso pues creó el camino para que me interesara por la poesía, y por empeño y trabajo fuerte pues me hice poeta, o por lo menos eso dice la gente allá afuera. Entonces, el poeta se originó así, con esos libros. El poeta se originó, empezó sus orígenes con esos 2 libros que fueron los principales en la historia de José Ernesto, el poeta. Ya luego vienen otros componentes, como el escritor José Manuel Solá, que fue prácticamente como un padrino para mí en mis inicios de la poesía. Él me llevaba a alguno que otro recital y me presentaba como joven poeta o futuro poeta. Ya luego, en el año 2010, por ahí, decido tomar la poesía un poco más en serio. Ya no la tenía como un hobby o pasatiempo. Y empiezo a presentarme poco a poco en algunos micrófonos abiertos en el área de Río Piedras, como Taller C, o en el área de San Juan, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Y de ahí pues empecé a conocer otros poetas como Ángel Matos, Xavier Valcárcel y otros tantos, que ahora mismo pues somos un gran grupo de amigos y escritores que nos apoyamos unos a los otros. Y ya pues en el 2010 tomé la poesía en serio. En el 2011 publico mi primer poemario, Bajo la sombra de las palabras, con la casa editorial Casa de los Poetas. Un libro que no tenía intención de ser publicado, hay que aclarar eso, porque yo tenía un montón de poemas escritos y los publicaba en Facebook uno que otro. Y ese día tenía un poema que para mí creía que era un buen poema. Y se lo envié a varios contactos por correo electrónico, y entre ellas estaba Zoe Jiménez Corregel, la editora de Casa de los Poetas. A ella le gustó el poema y me pidió que le enviara un grupo de poemas que yo entendiera que podían formar un libro. Pero me tardé meses en enviarle el grupo de poemas, porque yo entendía que no tenía la capacidad de publicar un libro y que mis poemas eran malísimos. Y ella estuvo detrás de mí, hasta que por fin decido enviarle los poemas. Luego de ella leerlos, corregirlos, editarlos, nace Bajo la sombra de las palabras, que sale a la luz en noviembre del 2011. Eso nos pasa a muchos artistas, que no creemos en nosotros. Sí, tenemos ese problema. Falta de confianza. Lo he vivido, pero bueno. ¿Y la brújula de los pájaros qué es? La brújula de los pájaros, ese es mi último libro. Ya mi primero fue Bajo la sombra de las palabras, el segundo Tatuaje, pero la brújula de los pájaros, a mi parecer, marca una distancia enorme entre los primeros 2 libros y este, porque los temas son totalmente diferentes. Bajo la sombra de las palabras y Tatuajes yo hablaba de lo que tenía más cerca, que era el amor de pareja, las mujeres, las depresiones, tristezas, todo eso. Ya en La brújula de los pájaros los temas son más sociales, donde mi hija Adriana juega un papel protagónico en todos los poemas. Y el libro nace primero de haber conocido a una poeta venezolana que se llama Karen Alguinzones, que vino a Puerto Rico para el Festival de Poesía del 2014, 2013, no recuerdo bien ahora. Y ella era una poeta muy social, y ella me relajaba y me decía que yo escribía malísimo, que era un poeta demasiado cursi.
Ya luego de que Caneo, ¿verdad?, viene, nos conocemos, deja como que ese granito, esa semilla ahí esperando. Yo tengo una invitación a Ecuador en el 2014 para Manabí a presentarme en el encuentro de poetas en la senda de Hidrobo, y ya ese encuentro pues es el que define la brújula de los pájaros, porque tuve un contacto directo con la niñez de los cantones del Carmen, Manabí, Santa Ana, Puerto Viejo, Montecristi, y la poesía de Horacio Hidrobo, que es el poeta a quien se le dedica el encuentro, era una poesía muy social, muy de pueblo, muy cotidiana, pero comprometida con la niñez y con la justicia social. Y cuando regreso a Puerto Rico, luego de ese viaje, participó con el grupo de Poetas en Marcha, que es un grupo que se dedicaba a hacer lecturas de poesía y manifestaciones sociales en contra de las medidas que el gobierno estaba implantando para aquel entonces. Y nos reunimos por primera vez en el Departamento de Educación e hicimos una lectura de varias horas allí con más de 35 poetas en contra del cierre de escuelas. Ahí nace el primer poema de la brújula de los pájaros. Los demás poemas que componen el libro vienen de noticias, mayormente donde los niños lamentablemente son principales en las noticias, porque son de abuso sobre niños, mujeres maltratadas, y los poemas nacen de esas noticias. Lo triste y lo irónico del caso de los libros es que en todas las noticias yo ponía a Adriana como si fuera ella la niña o el niño que estuviera pasando por esas noticias. Y fue muy doloroso escribir el libro, pero a la misma vez refrescante, porque me dio esa oportunidad de sentir empatía por las noticias, por las personas que estaban pasando por una situación por la cual yo no he pasado todavía. Y poco a poco se fueron trabajando de esa manera los poemas, hasta que Carlos Esteban Cana, amigo grande, escritor, me dice que esos poemas hay que publicarlos. Yo no quería todavía publicarlos, pero él insistió y los leyó, los corrigió, los editó. Y en el 2016 sale La brújula de los pájaros. Pues me parece súper interesante, deben ser poemas muy intensos, de críticas sociales. Sí, Yo pude apreciar uno tuyo y me encantó, y al final pues, sale Adriana. Sale Adriana, sí, los poemas, yo tengo, por los temas que toca el libro vienen desde los 43 desaparecidos que después nos enteramos que habían sido torturados y asesinados en Ayotzinapa, noticias como el suicidio de una madre aquí en Puerto Rico porque el banco le quería quitar su casa, los niños sirios y palestinos que mueren día a día en esas guerras que estaban ocurriendo en el otro lado del mundo. Y en cada uno de esos poemas, pues como tú bien dices, pues Adriana es la figura principal. Pues son poemas que tocan el alma. Y ahora vamos a preguntarte una pregunta un poco relevante de hoy. ¿Qué es el camino a Cuba? Cuéntame, tu camino a Cuba. Camino a Cuba. Bueno, yo fui invitado a Cuba para participar del encuentro de jóvenes escritores de Iberoamérica y del Caribe, a celebrarse ya la semana próxima en La Habana, en el Centro Cultural Dulce María Lo Ignacio. Ya anteriormente me habían invitado para diciembre, pero pues por razones ajenas no pude ir, pero esta vez hice todo lo posible por ir y creé una carta de auspicio, llamé aquí, envié allá, y Daniel Nina me ofreció trabajo en su oficina para que me ganara un menudo, ¿verdad?, un dinero para poder llevarme a Cuba. Y yo de oficina no sé nada. Mis estudios son bien por el piso, estudios universitarios no tengo casi, así que no sabía nada de lo que tenía que hacer. Pero él me pidió que escribiera entonces un artículo diario sobre lo que yo quisiera. Y entre una cosa y la otra que estábamos hablando, se dio la historia de cómo fue que yo empecé a escribir poesía, y a él le gustó y me dijo, parte desde el momento en que encontraste la poesía. Y desde ahí partimos, desde ese año 1996-97, que comienzo con la poesía, y son
unas memorias que vengo escribiendo diarias, que se publican en el periódico digital El Pulso Antillano, donde relato desde mis inicios en la poesía en la escuela, certámenes que participé y no gané, frustraciones, logros, y poco a poco hemos ido rescatando historias viejas que yo había olvidado, que gracias al ejercicio de la escritura pues he podido recordar y transcribirla. De ahí, del Camino a Cuba, nace otra actividad que se titula igual, Camino a Cuba. Pues todos conocemos que aquí en Puerto Rico los escritores y todo lo que tiene que ver con las artes es poco promocionado por el gobierno y por las entidades culturales, y todo está a pulmón propio. Mi gran amigo y compañero poeta y cantautor Emanuel Emilio y yo decidimos juntarnos para hacer una especie de concierto, algo íntimo entre música, poesía, canción, donde se van a intercalar canciones de él que de alguna u otra manera juegan con poemas míos del libro de La Brújula de los Pájaros. Y nos estaremos presentando este viernes en el segundo nivel del Boricua desde las 7 de la noche. Y lo titulamos así la actividad, Camino a Cuba, porque es una actividad para poder recaudar fondos, para poder lograr ese viaje allá a Cuba. Así que los espero allí para que disfruten de la poesía y la música. ¿Este viernes qué? Este viernes 10 de febrero a las 7 de la noche en el segundo nivel del Boricua en Río Piedras. Camino a Cuba, Emanuel Emilio y José Ernesto Delgado. Ahí estaremos pasando un buen rato por ahí. Y otra preguntita más. El Camino a Cuba, ¿estarás escribiendo en Cuba, tu vivencia? Sí, parte del contrato con Daniel era que cuando yo llegara allá a Cuba yo tengo que escribir en la manera que pueda las historias, las cosas que me sucedan allá. No sé si vaya a poder publicarlas diarias como se han estado haciendo por las pasadas 3 o 4 semanas, pero ya cuando regrese acá a Puerto Rico pues enviaré el material y se publicarán entonces diarios junto con las fotos que podamos tomar por allá. Pues estaremos locos por ver eso, a ver cómo fue su camino a Cuba, qué experiencia habrás vivido. Me imagino que serán todas una experiencia única. Sí. Y pues nada, estaremos aquí esperando por tu regreso y esperemos que la pases muy bien. Esto fue La Calle Encendida. Yo soy María Payán y José Ernesto Delgado Hernández.